Vamos a hacer una pequeña recopilación de todos los datos que tenemos que observar en la ecografía en embarazo gemelar de semana 11 a 14. Vamos a hacer un poquito de epidemiología. Sabemos que en el embarazo múltiple varía de 1 a 2%. Uno de cada 80 a 100 embarazos corresponde a esto. Corresponde al 32.1% por cada 1000 embarazos. Tiene una elevada frecuencia de complicaciones maternas y perinatales. Tiene una mortalidad materna aumentada de 3 a 7 veces. Es responsable del 25% de los recién nacidos bajo peso. Es responsable del 10% del total de los casos de parálisis cerebral. Tiene mayor riesgo de prematurez. La mortalidad perinatal es significativamente superior a la observada en embarazos únicos, 3 a 10 veces mayor. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el embarazo gemelar? La historia familiar, la edad materna, la paridad, la fertilización asistida y la adicción a heroína. Embriológicamente el embarazo gemelar se divide, de acuerdo a la cigosidad, en embarazos dicigotos, que corresponde a 2/3 de los embarazos, y los monocigotos en 1/3. La cigosidad se refiere cuando los dicigotos se refieren cuando 2 óvulos son fecundados por 2 espermios. Por lo tanto, tienen distintas cargas genéticas y los dicigotos tienen una mayor incidencia de acuerdo a la raza, de acuerdo a la presencia de embarazos previos múltiples, a la edad materna avanzada y la técnica de fertilización. En cambio, los monocigotos corresponden a la unión de un óvulo con un espermio, donde el cigoto después se va a dividir en una etapa temprana postfecundación. Estos van a ser individuos con igual carga genética y no tiene factores de riesgo conocidos. El embarazo gemelar, dijimos que el 2/3 corresponde a los embarazos dicigotos. Estos embarazos dicigotos siempre van a ser bicoriales biamnióticos. Pueden tener 2 placentas que pueden estar fusionadas o separadas y siempre van a tener 2 bolsas. El embarazo gemelar monocigoto va a depender en qué momento se divide el óvulo fecundado. Si la división ocurre antes de los 4 días postfecundación, siempre va a generar una gestación bicorial biamniótica. Si la división ocurre entre los 4 y 8 días postfecundación, la gestación siempre va a ser monocorial biamniótica. Si la división ocurre 9 a 13 días después de la fertilización, va a ser una gestación monocorial monoamniótica, y si ocurre después del día 13, se va a ocurrir los fetos pagos. Esto tiene mucho que ver con la tasa de mortalidad de estos embarazos, porque cuando la división ocurre temprana, siempre van a ser embarazos bicoriales biamnióticos, tiene una mortalidad solamente del 9%. Pero fíjense que cuando más tarde ocurre la división del óvulo, del huevo fecundado, va aumentando la tasa de mortalidad. Llega a 25% en la gestación monocorial biamniótica, 50% en la gestación monocorial monoamniótica, y tiene una mortalidad variable en los fetos pagos. Cuando nosotros hablamos de corionicidad y hablamos de placentas monocoriales o bicoriales, las monocoriales hablamos siempre de una placenta anatómica y funcionalmente compartida. Tiene una alta probabilidad de anastomosis vascular entre ambos fetos. Y las placentas bicoriales son 2 placentas separadas en forma anatómica y funcional. El primer concepto de la placenta monocorial, que la placenta es anatómica y funcionalmente compartida, es muy importante para entender la tasa de mortalidad del slide anterior. Cuando nosotros vemos este esquema y vemos que el embarazo dicigoto siempre va a ser dicoriónico y biamniótico y bicorial, pero también la separación antes del 4.º día de la gestación monocigota también da una gestación bicorial biamniótica, es indistinguible por ecografía. Dentro de este rango se encuentra el 80% de los gemelos, de los cuales el 90% corresponde a embarazos dicigotos. El riesgo asociado al embarazo gemelar depende de su corionicidad y no de su cigosidad. ¿Cuál es el objetivo de la ecografía? Primero dijimos determinar la corionicidad y amnionicidad. Cuando nosotros vemos sacos gestacionales, hablamos de corionicidad. Y cuando vemos los números de amnios y sacos vitalinos,
hablamos de amnionicidad. Cuando vemos claramente dos sacos gestacionales intraútero, estamos hablando de corionicidad, estamos hablando de una gestación bicorial. En el crecimiento, vemos la presencia de dos sacos gestacionales, estamos hablando de una gestación bicorial, biamniótica. Nuestro problema fundamental empieza a partir de semana 11 a 14, donde esa imagen anterior ya no es vista de esa manera. Entonces, el punto importante para la corionicidad en el embarazo gemelar entre semana 11 a 13 es la presencia de la placenta, que se fusionan y penetran dentro de las dos membranas del amnio, generando esta imagen, que es la imagen de la onda lambda, descrita con el profesor Waldo Sepúlveda, la que nos marca y es un signo fundamental para determinar la corionicidad. Recuerden que esta imagen del signo lambda se va diluyendo a medida que el embarazo va creciendo. Por eso es fundamental que esta imagen ecográfica esté en todos los reportes de ecografía. Entonces la palabra fotopanorámica es en que todos los ecografistas podamos sacar esta imagen como para que cualquier ginecostetra u otro ecografista que posteriormente vea el caso pueda diagnosticar mirando la foto. Cuando tenemos un solo saco gestacional en un embarazo precoz, estamos hablando de una gestación monocorial. Si adentro, que ya es un dato más inconsistente, la presencia de dos vesículas vitelinas, nos habla también de una gestación biamniótica. En este embarazo se ve claramente la presencia de los dos sacos amnióticos dentro de una sola bolsa. En la semana 11 a 14 nuevamente tenemos que diferenciar por este signo placentario, el signo de la T, donde la membrana amniótica entra en forma perpendicular a la placenta. Siempre hacer una foto panorámica, hacer un máximo acercamiento para ver la inserción de la membrana amniótica en la placenta. Este signo es el signo de la T. También una foto panorámica con la demostración de esta imagen es muy importante para el seguimiento. Sobre todo en el caso del monocorial, donde después en el avance del embarazo es muy difícil observar. Fíjense la diferencia del grosor de las membranas intergemelares en esta semana de embarazo, entre 11 y 14 semanas. Fíjense en una gestación monoamniótica, en monocorial biamniótica, la membrana de separación es muy fina. En cambio, en la bicorial biamniótica, el grosor de la membrana es muy importante. Vamos a determinar, semana 11 a 14, el cálculo de la edad gestacional y el seguimiento del crecimiento de los fetos. Cuando la fecha de última menstruación no sea confiable, nuestro parámetro a utilizar siempre es la longitud cráneo-nalga. La curva de la longitud cráneo-nalga es la misma que se utiliza en el embarazo único, ya que no existe una diferencia significativa, o sea, no hay que buscar una tabla para embarazo gemelar, es la misma que usamos para embarazo único. Si hay una discordancia de la longitud cráneo-caudal entre ambos fetos, siempre vamos a utilizar la longitud cráneo-caudal del feto mayor. Tenemos que recordar que el 25% de los fetos a lo largo del embarazo, uno de ellos siempre va a ser una restricción de crecimiento. Tenemos que diferenciar la restricción del crecimiento de la discordancia de crecimiento fetal que encontramos muy frecuentemente en nuestra práctica, sin que eso tenga una connotación patológica. El otro parámetro es el peso fetal, el que mejor se correlaciona para el seguimiento de los embarazos gemelares y lógicamente el mejor predictor para buscar riesgo de restricción de crecimiento intrauterino. El parámetro menos específico es la circunferencia abdominal, donde una divergencia mayor a 20 milímetros entre los fetos también podría hablar de una restricción de crecimiento. La divergencia del diámetro biparietal entre los fetos mayor a 6 milímetros de dos desviaciones estándar también se puede utilizar
para valorar crecimiento fetal en embarazo gemelar. La data, lógicamente, es mucho mejor cuando hacemos la longitud cráneo-caudal en embarazos tempranos, donde nuestras desviaciones son muy bajas, no llegan ni a 2 días. Entre 11 y a finales de la semana 12, nuestra desviación de semana en días es de 5 para un CRL. Recordemos que la medición de la longitud cabeza-nalga tiene que ser un feto en posición indiferente, no tiene que estar ni hiperflexionado ni hiperextendido. Tenemos que procurar que esté quieto, o sea, tratar de tomar la imagen cuando el bebé está quieto y poner los cursores en las posiciones correctas. Es muy importante seguir esta regla porque dijimos que cuando no tenemos una fecha de menstruación cierta, es muy importante el CRL para el seguimiento de crecimiento en los embarazos gemelares. Dijimos también podríamos usar la circunferencia abdominal y la circunferencia cefálica. Fíjense que en estadios precoces esta gran diferencia que puede ocurrir ya en el tamaño de la circunferencia abdominal y podemos valorar crecimiento de esta manera en la tabla que tenemos dentro de nuestros equipos. La identificación de malformaciones es otro paso importante en la gestación gemelar. Ustedes saben que esto tiene muchas complicaciones. En el embarazo dicigoto, el riesgo de malformaciones principales para cada feto es el mismo que el embarazo único. Esto ocurre en el 2,1% de los casos. En los embarazos dicigotos las malformaciones ocurren solamente en un 10% y es mucho mayor en los monocigotos, que puede llegar a un 17%. En los embarazos monocigotos la presencia de malformaciones en ambos fetos ocurre en un 20% de los casos. Tenemos situaciones como esta, donde podemos ver un embarazo gemelar. Llamativamente, una de las bolsas tiene muchos grumos. El profesor David ya estuvo mostrando estos casos, un embarazo gemelar con un feto, uno de ellos anencefálico. El feto, una secuencia de perfusión reversa. Complicaciones anatómicas del feto como un derrame torácico, una megavejiga. Esto ya estuvo mostrando el profesor David. Esta es una secuencia de perfusión arterial reversa, donde podemos ver la comunicación arterial de los cordones y la perfusión reversa. Los fetos pagos. Otro término que tenemos que usar es el rastreo de las cromosomopatías en el embarazo gemelar. Para eso, lógicamente, tenemos que saber que en el embarazo gemelar el rastreo de las alteraciones cromosómicas tiene una sensibilidad y una tasa de falso positivo similar al embarazo único. En los embarazos monocoriales también se usa el rastreo de la translucencia nucal para el rastreo precoz del riesgo del síndrome transfusor transfundido. Un ATN por encima del percentil 95 aumenta en 4 veces el riesgo de un síndrome de feto transfusor transfundido. La medición que usamos es siempre la que usa la Fetal Medicine Foundation. Hacemos vía abdominal o vaginal con una longitud de entre 45 y 84, corte sagital medio, cabeza y parte superior del tórax, una actitud indiferente, dorso superior o inferior, los cálipers de dentro a adentro y se usa siempre la parte más ancha. Es simplemente un recordatorio. Creo que el profesor Alberto va a hablar después de esto, entonces este es un recordatorio nada más. Vamos a tocar el otro punto, que es la definición de la cigosidad. Esto es un poquito más complicado porque esta es una pregunta que nos hacen frecuentemente en el consultorio, ¿verdad? Si son del mismo sexo, van a ser parecidos, van a ser idénticos. Esa es una pregunta que nos hacen frecuentemente a todos. Cuando hay embarazo gemelar, a nosotros solamente nos importa la corionicidad, pero a la mamá le interesa saber si su hijo van a ser idénticos o no. Fíjense en este esquema tomado del diagrama de los estudios gemelos de Birmingham, responde a esa pregunta. Fíjense que cuando tenemos el embarazo monocorial del mismo sexo, el 43% de los casos van a corresponder a fetos idénticos. Fíjense que el 80% de los embarazos van a ser todos bicoriales vía amnióticos.
El embarazo espontáneo, sin inducción, lo más probable es que sean fetos del mismo sexo, 65%, pero la mayoría no son idénticos. El otro 35% son de sexo diferente. Cuando hacemos una fertilización asistida, la posibilidad del 50% de que sean del mismo sexo. Recuerden que por ecografía todos los embarazos monocoriónicos son monocigotas, que los embarazos dicoriónicos, si son de sexo diferente, son disigóticos. Y si los embarazos dicoriónicos son de sexo iguales, no se puede definir la cigosidad, pero podemos establecer que el 77% de la probabilidad es que no sean idénticos. Muy bien, muchas gracias. Este es un esquema, de control ecográfico que hizo el Hospital Italiano, muy interesante, donde marca la forma de control de los embarazos gemelares. Cuando es de menor a 10 semanas, se hace una ecografía básica donde se ve el número de embriones, el número de sacos vitelinos. Hay que revisar la corionicidad y amnionicidad y hacer la foto panorámica. En todos los embarazos en 12 semanas es fundamental la foto panorámica definiendo la corionicidad y amnionicidad, definir el número de fetos, definir la vitalidad, la medición de la longitud cráneo-caudal a través de la medición del bolsillo vertical máximo del líquido amniótico y la presencia o no de vejiga. En semana 12 se agrega una ecografía especializada a través del control de los marcadores de aneuploidía y los cordones. Recordemos que todos los embarazos múltiples son considerados de alto riesgo. Recordad que las complicaciones del embarazo múltiple están dadas por su corionicidad y no por su cigosidad. Que el diagnóstico de la edad gestacional y la corionicidad es fundamental en esta etapa del embarazo y el embarazo monocorial requiere un control cercano y multidisciplinario. Bien, muchas gracias.